Oiga, Vladimir, ¿cómo se le ocurre trabajar sin arnés? Vladimir, póngase el arnés. ¿Cómo? No escucho. ¿Qué? Oiga, papi, ¿qué le pasa? Sin elementos no se puede subir al andamio, le llega a pasar algo y me lo cobran como nuevo. Ah, sí, se me olvidó colocármelo, qué pena. No sea irresponsable y para trabajar quites esos audífonos. Si va a cantar que sea en la rocola de Doña Elvia, tenga cuidado, hombre. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Que esté asegurado en riesgos laborales no significa que sea inmortal. Entendido, jefe. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días, les damos una cálida bienvenida y cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien los acompañará como moderador de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la próxima hora en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas planteadas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento para la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Alturas, con la temática titulada Sesión 1, Marco Legal en Trabajo Seguro en Alturas. Invitamos a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días, nos alegra mucho contar con tu presencia y bienvenida. Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, creo que me veo como muy oscura con este fondo, pero bueno, vamos a poner un poquito más de iluminación a ver cómo nos vemos el día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes, esta es nuestra primera ruta, de estación de esta ruta del conocimiento que tenemos en Trabajo Seguro en Alturas y tenemos 9 para este año programadas y bueno, empezamos hoy con el marco legal en Trabajo Seguro en Alturas. Sean todos ustedes bienvenidos, ya somos 153 asistentes y bueno, recuerden que estamos en directo y podemos atender sus inquietudes o sus preguntas en el chat y las atenderemos en el menor tiempo posible. Sin más preámbulo, vámonos con el sondeo. Eso, ingeniera, muchas gracias. Así es, iniciaremos con el sondeo. Les recuerdo a los participantes que este se llevará a cabo en 2 momentos durante el evento, uno al comenzar y el otro al finalizar. El propósito del sondeo inicial es evaluar los conocimientos previos de los participantes antes de esta actividad educativa, mientras que el objetivo del sondeo final es identificar los conocimientos adquiridos durante el evento. Con el propósito del sondeo claro, comenzamos con la primera pregunta. La norma que reglamenta el trabajo en alturas en Colombia es A. Resolución 4272 del 2021. B. Resolución 1409 del 2012. C. Resolución 3673 del 2008. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Resolución 4272 del 2021, 76%. B. Resolución 1409 del 2012, 18%. C. Resolución 3673 del 2008, 6%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Los roles y responsabilidades para trabajo en alturas deben divulgarse, notificarse y registrarse. Esto es A verdadero, B falso. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta.
A verdadero 99%, B falso 1%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Bueno, Fernando, confírmame cómo está la cámara porque me dicen que no estaba viéndose bien. Ya revisamos terminar el sondeo. Ah, bueno, gracias. Tercera pregunta. ¿Los procedimientos de trabajo seguro en alturas deben ser revisados y ajustados cuándo? A. Cambien las condiciones de trabajo. B. Ocurra algún incidente o accidente. C. Los indicadores de gestión así lo definan. D. Todas las anteriores. 15 segundos para responder esta pregunta. Bueno, mientras respondemos, nos saluda José Walter Ramos, buenos días. Oscar Orlando Melo, buenos días. Dayan Albeiro, buenos días. María Carolina dice que no la deja contestar. María Carolina, en tu pantalla debes darle la respuesta, ¿vale? Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A. Cambien las condiciones de trabajo 10%. B. Ocurra algún incidente o accidente 1%. C. Los indicadores de gestión así lo definan 1%. De todas las anteriores 88%. Conociendo así estos resultados del primer sondeo, le damos el paso a nuestra experta, la ingeniera Erika. Hola, buenos días. Confírmame, Fernando, si cambiamos de cámara o la dejo así porque no he hecho absolutamente nada con la iluminación. Sí, cambiemos, dejamos sin el fondo, por favor. Espérame entonces un segundo. ¿Con este queda mejor, Fernando? Es que no me deja quitar el fondo. Pues es que se ve como blanco, pero por ahora activa tu pantalla, por favor, que no la estamos viendo. Ok. Voy a volver a enviar el mensaje para que nos muestres tu pantalla. Vale. Bueno, qué pena con ustedes, pero hicimos prueba de sonido esta mañana y todo salió muy bien. No sé qué pasó en ¿Activa la cámara, por favor? Estoy con la cámara activa. No, tienes que desactivarla y volverla a activar. ¿Ahí? ¿Ya está la cámara activa? ¿Ya está la presentación? Ya. ¿Me están viendo bien, Fernando? Estás congelada la imagen, estás como mal con tu señal de internet. No, pero tengo todo bien. Dios mío, qué pena con ustedes. No, desactiva la cámara, por favor, y la vuelves a activar. ¿Estás viendo ahora sí mi cámara? Sí. Bueno, vamos a empezar si no se nos va el tiempo en este tema logístico. Bueno, buenos días para todos. Les pedimos una disculpa, en serio hicimos prueba de sonido esta mañana y todo salió muy bien, no sé qué pasó, pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes a esta conferencia, ya somos 240 asistentes y bueno, vamos con el objetivo general, que es definir criterios prácticos para identificar y cumplir el marco legal en trabajo en alturas. Muchos de ustedes nos dirán, bueno, pero es que venimos hace 5 años y siempre nos hablan del marco legal y todos los años tenemos una conferencia que tiene que ver con el marco legal. Claro que sí, porque es muy importante hacer actualizaciones, validar línea de tiempo, qué ha cambiado durante el proceso de ese año, qué ha cambiado normatividad, qué podemos reforzar. Del año pasado teníamos esta misma comunidad y surgieron varias inquietudes, sobre todo con el tema de los reentrenamientos, por ejemplo, que los vamos a analizar el día de hoy, y con el tema de las obligaciones desde el punto de vista cuánto cuesta o cuánto puede costar una sanción en incumplimiento legal como tal. Entonces, la idea es darles un aire nuevo a un tema que hemos venido desglosando durante estos años y pues poder darles esos criterios prácticos para cumplir ese marco legal que en últimas es la función que tenemos en la parte HCE o SST, que es el cumplimiento del marco legal para blindar y proteger tanto la seguridad y salud de los trabajadores como también el tema legal y administrativo en las compañías a las que trabajamos o con las que trabajamos. Vamos a validar la normatividad vigente, estructura del cumplimiento legal y analizar las responsabilidades, que fue básicamente como la estructura que le dimos a este año a esta comunidad como tal. Entonces arrancamos con el marco legal.
Vamos a mirar una línea de tiempo muy interesante que no la habíamos tocado en otras conferencias y es este escenario de dónde viene todo este tema de trabajo en alturas, dónde empezó, cómo nos organizamos, cómo arrancó toda esta historia. Y muchos piensan que esto viene de la 3673 del 2008 y resulta que esto viene desde hace más de 45 años, casi 46 años ya, y es la resolución 2400 del 79. Esta resolución 2400 en sus artículos 188, 189, 190 y 191 empezó a hablar de todo el tema de alturas. Obviamente hablaba de cinturones de seguridad y de algunas resistencias y cosas que pues hoy ya no están vigentes porque estos artículos fueron derogados por la resolución 3673 del 2008. Sin embargo, quería traer a colación que el tema de trabajo en alturas se empezó a tocar en 1979 y pues de ahí venimos con todo este trabajo y ejercicio que estamos haciendo. Efectivamente arranca luego la resolución 3673 del 2008, luego viene la resolución 736 del 2009, hay un apoyo de la circular 070 del 2009 y viene la resolución 2291 del 2010. Estas resoluciones que estamos mencionando ya están derogadas como tal dentro del ejercicio que veníamos hablando de la línea de tiempo dentro de la normatividad que venimos hablando. Luego llega la resolución 1409 del 2012 que también se encuentra derogada y la resolución 1903 del 2013 que también se encuentra derogada. Erika, entonces, ¿por qué nos traes normatividad que ya está derogada? Sencillo, porque hay toda una trayectoria, todo un proceso que venimos trabajando en trabajo en alturas desde, como les decía, 1979 y es importante que ustedes conozcan esta trazabilidad. Ahora, ¿qué pasa si está derogada esta resolución o bajo qué ejercicio venimos hablando con estas resoluciones o estas resoluciones que están derogadas? Efectivamente, una ha ido derogando las otras dentro del ejercicio de la línea de tiempo y a hoy ya tenemos la resolución que está vigente, que es la resolución 4272 del 2021, que es la que vamos a tratar el día de hoy. Las demás resoluciones han sido derogadas por las anteriores, como les mencionaba ahorita, y la que está hoy vigente es la resolución 4272 del 2021, y es sobre esa resolución que vamos a estructurar el marco legal. Bienvenidos sean los 274 asistentes que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, recuerden que estoy aquí en directo mirando sus preguntas o sus inquietudes para poderlas atender en el transcurso de la conferencia. ¿Qué nos dice esta resolución 4272 del 2021? Que para muchos es ya digerible, normal, es paisaje, digamos que ya la tienen súper interiorizada, pero hay personas que están empezando en este sector, que están ingresando a este tipo de conferencias y que están empezando como en este mundo del trabajo en alturas. Entonces vamos a recordar qué se considera trabajo en alturas. Es una actividad que realiza un trabajador que ocasiona la suspensión o desplazamiento expuesto a riesgo de caída mayor a 2 metros con relación al plano de los pies del trabajador en el plano horizontal inferior más cercano a él. Bueno, en la conferencia pasada me hicieron la recomendación de hablar un poco más despacio, sino que es mucho tema, entonces si voy muy rápido me dicen no hay problema, que estamos para trabajar en equipo. Entonces, ¿qué significa esto? Anteriormente se hablaba de 1,50, hoy hablamos de 2 metros. Es decir, cuando tenemos a un trabajador en un plano horizontal que está acá y tiene riesgo de caída, ese riesgo de caída o caída libre, estaríamos hablando de 2 metros, se consideraría trabajo en alturas. Erika, ¿qué pasa si estoy a 1,20, si estoy a 40 centímetros, si estoy a 1,80? Bajo el lineamiento legal, no sería considerado trabajo en alturas para la aplicación de esta normativa. Sin embargo, no quiere decir que no haya un riesgo de caída, que igual se debe controlar. Lo que queremos dejar claridad es que la resolución 4272 del 2021 aplica cuando tú tienes riesgo de caída a más de 2 a más de 2 metros de altura. Cuando es menor, no te aplicaría el reglamento técnico como tal, pero sí te aplica el control de riesgo porque está establecido dentro de la matriz de peligros y los controles que tú tengas establecidos. Vamos a poner un ejemplo para ilustrarlos un poco con este pequeño video que tenemos acá y esta fotografía. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo un trabajador en una obra, ¿sí? Que está en una cubierta, la cubierta ya está armada, está montada, ¿cierto? Pero él tiene un vacío acá de más de 2 metros de altura del que si él va para atrás se puede caer. Acá está un poco la perspectiva, fíjense cómo puede cambiar el control, la interpretación del trabajo en alturas desde las perspectivas visuales que podamos tener en un proyecto.
Este trabajador aquí no tendría el riesgo de caerse porque está más de 80 metros del borde, que es lo que establecería la línea de advertencia dentro de la resolución 4272, y no tendría un riesgo de caída en este escenario, ¿sí? Pero si yo lo veo desde la estructura o el trabajador hace un movimiento, cambia su posición, se mueve, porque en construcción, en este caso, que es el ejemplo que estamos colocando, sé que hay otros peligros que están viendo, muy seguramente biomecánico, material particulado, estamos de acuerdo, pero vamos a enfocarnos en el tema de trabajo en alturas, que es lo que nos corresponde el día de hoy. Si yo tengo este trabajador y voy a hacer un análisis de riesgo, para mí en este caso no estaría haciendo trabajo en alturas, no requiere permiso de trabajo, no requiere ninguna aplicación de la resolución 4272. Pero ¿qué es lo que sucede en sectores como la construcción? Que la condición cambia de un momento a otro por el mismo desarrollo de la tarea. Este trabajador acá no está expuesto, pero acá sí. Y es un movimiento que hace, es un cambio que hace de la locación de donde está trabajando, el área donde está trabajando, y convierte su condición de riesgo ahora sí a trabajo en alturas. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta el panorama general de qué es lo que va a realizar el trabajador, cómo lo va a hacer, de dónde a dónde, para dónde va, cómo se va a mover, porque eso implica que tengo que analizar la condición de riesgo desde todas las perspectivas que yo tenga visuales o laborales que vaya a tener este trabajador. Entonces, en este caso, acá no nos aplicaría el reglamento técnico porque el vacío al que él está expuesto en este momento no representa una condición de riesgo mirándolo para este vacío que está acá, para trabajo en alturas, pero en esta condición sí. Entonces, es muy importante tener claridad sobre la aplicación o no de la resolución en este caso. Vamos a ver si hay preguntas, si hay comentarios. Angélica, estoy de acuerdo con tu velocidad al hablar, la información es muy clara. Gracias, gracias a ti, Angélica. Alexander, según esta definición, la de trabajo en alturas, si se realiza trabajo sobre una azotea, ¿se considera trabajo en alturas? Alexander, si tú estás en una azotea, en una cubierta, en un muro, en un balcón, donde tú tengas 2 metros de altura, con riesgo de caída, se consideraría trabajo en alturas. Voy a poner el ejemplo en el caso de, si tú hablas de la azotea, por ejemplo, si la azotea tiene muro, digamos, el antepecho que está ahí y no tienes riesgo de caída, no estarías haciendo trabajo en altura. Pero si tú te sobrepasas esa condición de protección que tienes ahí, tienes riesgo de caída, ya consideraríamos trabajo en alturas. Nos saluda Angélica Ballesteros desde Barranquilla. Buenos días. María del Carmen me dice, buenos días, por favor recordar cuáles son las resoluciones que están derogadas. María del Carmen, en la presentación que te queda como material disponible en Posipedia, están todas las resoluciones derogadas en la línea de tiempo. Lo importante es que tengas claridad que hoy en día la que está vigente es la 4272. Por tiempo, pues no nos podemos devolver a mostrarte todas las derogadas, pero sí las puedes ver en las memorias que te ponen dentro de la presentación. ¿Cuál es el alcance de la aplicación y las sanciones de la resolución 4272? Le aplica a todos los empleadores, contratantes, contratistas, aprendices y trabajadores de todas las actividades económicas que desarrollen trabajo en alturas, así como ARL y centros de entrenamiento. ¿Qué significa? Que esto le aplica a todas las empresas que realicen trabajo en alturas, que implicaría 2 metros de condición de caída, de riesgo de caída, ¿ok? ¿Qué dice en cuanto a la identificación? Se debe llevar a cabo un proceso de identificación de peligros, valoración de riesgos e implementación de controles dentro del ejercicio del trabajo en alturas. Lo que veíamos ahorita, no solamente vamos a hacer un análisis de trabajo en alturas como tal, sino que hay que analizar también todas las condiciones de riesgo que puedan derivar en un accidente de un trabajador. Y es importante que tengan en cuenta esta identificación de peligros dentro de la matriz. Ahora, tenemos otra comunidad que son tareas de alto riesgo que la vamos a ver en la próxima semana. El 26 tenemos conferencia de marco legal en tareas de alto riesgo y recordemos que trabajo en altura se considera una tarea de alto riesgo, por lo tanto debe tenerse una identificación mucho más detallada, más hilada para poder detallar estas condiciones de peligro para evitar, obviamente, muertos, porque estaríamos asociados a una tarea de alto riesgo a muerte de un trabajador. Y habla de inspección, vigilancia y control. El artículo 66 habla de multas y está establecido dentro del decreto 472 del 2015, que son los criterios de graduación de las multas de riesgos laborales, y también en la ley 1562 del 2012. Erika, ¿cómo así? Sí. Esta era una de las preguntas que nos hacían el año pasado y que trajimos para ustedes este año, y es lo que está asociado a las sanciones en dinero por el incumplimiento, en este caso, de las normas de seguridad en el trabajo y
digamos, consecuentemente con el trabajo en alturas. Entonces, hay sanciones en dinero de 20, 500 hasta 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y hay suspensión de actividades hasta por 120 días o cierre definitivo de la empresa. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Que la resolución 4272 es de obligatorio cumplimiento y el no cumplimiento de los estándares establecidos o de los lineamientos establecidos en esta resolución implicaría un proceso sancionatorio de acuerdo a lo que está establecido en esta diapositiva. Podrían ustedes considerar, obviamente, que estos incumplimientos tienen atenuantes o tienen agravantes. Voy a ponerles un ejemplo. Entro a trabajar a un trabajador en trabajo en alturas, no lo afilio en riesgo 5, no le hago examen médico y no le doy los elementos de protección personal. Tengo unas variables que son agravantes para la condición que estamos validando de proceso sancionatorio. No, resulta que sí lo tengo afiliado, sí le tengo examen médico, sí lo tengo afiliado en riesgo 5, sí le tengo examen médico y además de eso le doy los elementos de protección personal. Hubo un accidente y el elemento de protección personal no estaba certificado. Estoy generando un incumplimiento, pero tengo unos atenuantes que era que le di el elemento, le doy la capacitación, le doy el curso, etcétera. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta dentro del ejercicio. Que sea atenuante o sea agravante no es lo importante. Lo importante, o bueno, sí es importante, pero no es lo significativo. Lo realmente significativo es el cumplimiento total del esquema legal que nos está presentando la resolución 4272, lo cual vamos a desarrollar un poco esta estructura. La estructura de la resolución 4272 tiene, en este caso hablamos de 4 títulos que habla esta resolución y un total de 68 artículos que son los que establecen el cumplimiento de este tema en la resolución 4272. Vamos a ver muy rápidamente algunos y nos vamos a enfocar en otros por temas obviamente de tiempo y vamos a desglosar un poco en las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Entonces, tenemos el título 1, capítulo 1, artículo 1 y 2, el objeto y el alcance. Entonces, tenemos el objeto, que es establecer el reglamento, los requisitos de seguridad para el trabajo en alturas, y la aplicación, como lo mencionábamos, aplica para todos los empleadores, contratistas, contratantes y aprendices y trabajadores que tengan que ver con trabajo en alturas. ¿Qué es importante? La excepción a esta resolución. Se exceptúan actividades de atención de emergencia y rescate, operaciones militares y policiales en acciones propias del servicio, actividades deportivas de alta montaña o andinismo, desarrollo de actos lúdicos o artísticos y actividades realizadas sobre animales. Aquí hay un tema un poco complejo porque no aplica el reglamento técnico sobre esas actividades, pero eso no significa, digamos, ¿qué pasa si yo tengo una empresa que hace actividades lúdicas? Sí, digamos, en la fiesta de fin de año se contrata una empresa que hace actividades lúdicas y una de las actividades lúdicas es subirse por un palo encerado, me estoy inventando. Entonces, la empresa recreadora, la empresa de las actividades lúdicas, no le aplicaría el reglamento. Pero, ¿qué pasa si yo soy una empresa del sector construcción, en riesgo 5, estoy en una actividad de la empresa, ¿cierto? Y tengo un accidente jugando o haciendo el ejercicio en el palo encerado, por decirlo así. ¿Me aplicaría, no me aplicaría el reglamento? Esto es una condición, digamos, que deja un poco a la interpretación. Dentro de lo que dice la norma, no aplicaría porque dice desarrollo de actos lúdicos o artísticos. No me aplicaría porque no estoy haciendo un trabajo yo como empresa jugando con el palo encebado. Pero la empresa de actividades lúdicas sí es su actividad económica y sí está trabajando, pero dice la norma que no le aplica. Entonces ahí tenemos un escenario en el que tenemos que validar control de riesgos bajo la no aplicación de la resolución 4272, que habría que validarlo. Un ejemplo claro también es en las actividades de rescate, dice que no aplica, pero cuando tenemos rescate en alturas por actividades, por ejemplo, en torre grúas o algo, nos hacen exigencias en la resolución que deben estar certificados los equipos, etcétera. Entonces, hay que dar lugar a una interpretación muy adecuada de la norma porque a veces la interpretación subjetiva puede dar a incumplimientos de la misma. Entonces, ahí quedamos como con ese punto de las excepciones que tiene la resolución. El título 2, capítulo 1, habla de un programa, es decir, que hay que tener un programa de prevención y protección contra caídas de alturas, que lo vamos a desarrollar en una conferencia futuro, entonces no vamos a entrar en detalle en este punto. También el título 2, capítulo 1, habla de un programa, de los roles y responsabilidades, y tiene que ver con los roles y responsabilidades asociadas a la resolución 4272, que son el administrador del programa,
la persona calificada que está reglamentada por la Ley 400 del 97, el coordinador de trabajo en alturas, el trabajador autorizado y el ayudante de seguridad. Estas 5 personas serían las personas responsables dentro del sistema, dentro del programa de protección contra caídas, que debe estar inmerso dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Estos roles y responsabilidades también serán vistos en las competencias del personal cuando veamos otra conferencia que tiene que ver con este tema más adelante, para no detallarnos tanto acá. Igual si tienen preguntas trataremos de responderlas en este escenario. También hablamos de las medidas de prevención en el título 2, capítulo 2, análisis de peligros, los permisos de trabajo en alturas están como medida de prevención, los procedimientos también están como medida de prevención. Todo lo que está enfocado a prevenir el accidente derivado de trabajo en alturas, la caída, ese riesgo como tal, estaríamos hablando en este capítulo de las medidas de prevención. El capítulo 3 del título 2 habla de los sistemas de acceso, todo lo que tiene que ver con escaleras, andamios y todos los sistemas de acceso que pues acceden obviamente, como valga la redundancia, al trabajo en alturas. Y también nos habla del trabajo en suspensión, que es un trabajo pues muy común, sobre todo con cuando hacemos mantenimientos y lavados de fachadas y todos estos temas, pues es muy importante tenerlo en cuenta. También se va a desglosar en el transcurso de las demás conferencias que tenemos. También hablamos de los sistemas de restricción y sistemas de posicionamiento. Dentro del capítulo 4, título 2, otros sistemas, también se va a analizar dentro de las medidas de prevención y protección, y dentro de estos sistemas también se va a analizar dentro de ese contenido de la resolución 4272. Veamos si hay alguna pregunta por acá. Profesora Erika, ¿qué normas han salido nuevas? Posterior a la 4272, digamos que no ha salido una norma nueva que tenga que ver como un complemento, como un tema de la 4272 como estructura general. Digamos así como cuando la 4272 salió y derogó la 1409, no ha salido una norma que haya derogado la 4272, entonces estamos con la misma, ¿cierto? Dudwin Alonso, Erika, me parece muy interesante que nos hagas ver la importancia de la evaluación integral del riesgo en el desarrollo de las actividades de trabajo en alturas. Gracias, Dudwin Alonso, por tu comentario. Efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que en trabajo en alturas a veces nos enfocamos en la caída como tal, y pues está bien, porque es una tarea de alto riesgo y es algo que debemos priorizar. No significa que no veamos el riesgo como un todo, porque la tarea no solo trabajo en alturas, caída, también tenemos biomecánico, químico, físico y otros peligros que también debemos identificar y controlar, ¿ok? Olga Marcela, ¿cuáles exámenes se recomiendan? Ya en una diapositiva más adelante te contesto esa pregunta, Olga Marcela, para que la tengas en el radar. Bueno, también tenemos aquí otros capítulos que hablan en temas de capacitación. En el título 3, capítulos del 1 al 8, habla de capacitación. Aquí no nos vamos a detallar tanto porque en roles y en perfiles que vamos a ver en una conferencia posterior vamos a desglosar este tema de las 30 horas, 130 horas, de las 80 horas, etcétera. Pero aquí me quiero enfocar en algo interesante que quedó una duda el año pasado en las preguntas que nos hacían, y era con el tema del reentrenamiento. El artículo 27, contenido de los programas de capacitación, se habla del reentrenamiento para trabajo en alturas. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Yo tengo un trabajador autorizado que hizo su curso de alturas. Ese curso, digamos que es un curso que tiene validez dentro del escenario legal, porque no tiene como un vencimiento, por decirlo así. Es como cuando yo soy ingeniera, tengo mi diploma no vence, ¿sí? Yo tengo mi diploma de mi capacitación de autorizado y digamos que estaría bien. Pero la norma lo que sí me dice es que haga un reentrenamiento, ¿cierto? Dentro del ejercicio de la norma por el empleador o contratante. Ahora, ese reentrenamiento se realizará una vez el trabajador se vincule nuevo a la empresa o proyecto, y la responsabilidad del cargo deberá ser del contratante como por parte de la inducción laboral. No podrá exigirse el trabajador el reentrenamiento por su cuenta y el costo estará a cargo del empleador o contratante. Fíjense, el reentrenamiento se realizará una vez el trabajador se vincule nuevo a la empresa o proyecto. ¿Eso qué significa según lo que me está diciendo la norma? Que yo tengo que hacerle reentrenamiento al trabajador si llegó a la empresa como nuevo. Ahora, estoy en esta empresa, estoy haciendo esta obra A y de la obra A paso a la obra B. Lo que me está diciendo es que si yo cambio de proyecto, debo hacer un reentrenamiento nuevamente. Ahora, ¿qué dice la norma con respecto a las condiciones que se deben presentar ese reentrenamiento? Hay dos condiciones.
cuando cambien las condiciones técnicas, tecnológicas o laborales del trabajador o cuando de la empresa donde labora cambie su actividad de trabajo en alturas. Entonces, estaba trabajando en andamio, ahora lo va a hacer en escalera, me estoy inventando. Digamos, como que cambie su actividad de trabajo en altura. Bueno, no puse un buen ejemplo escalera andamio porque es muy similar. Vamos a hablar de que soy soldador y ahora voy a pintar, así para que me haga entender un poco mejor. Soy soldador en alturas, soy pintor en trabajo en alturas. Ahí tengo un cambio, tengo que hacer un reentrenamiento porque las condiciones de riesgo cambian. Cuando cambian los procedimientos, por eso en las preguntas que hacíamos ahorita, los procedimientos deben ser actualizados cuando se presenten condiciones como accidentes, normatividad, etcétera. Las técnicas de trabajo o la tecnología de los equipos y procesos, la actividad laboral o cuando ingrese como nuevo a la empresa. Entonces, es importante que tengan en cuenta esta reinducción reentrenamiento, perdón, dentro del trabajador. Y en la parte B habla reentrenamiento como medida de actualización de los trabajadores, ¿cierto? Este reentrenamiento como medida de actualización de ese autorizado que tenía, tiene, digamos que dentro de los últimos 18 meses, tendrá una duración mínima de 8 horas. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Que debo presentar estas dos condiciones para hacer ese reentrenamiento y me lo está exigiendo la norma. Todo está enfocado, obviamente, en actualizar peligros, en actualizar las condiciones de riesgo, los procedimientos, las tareas, las medidas de control, de emergencia, etcétera, pero la norma sí me establece, vamos a hacer el panorama así. Yo tengo un trabajador que entró nuevo a la empresa, le hago el reentrenamiento, ya viene con su curso de autorizado como tal y le hago el reentrenamiento, ¿ok? Pasan 18 meses, tengo que hacerle nuevamente el reentrenamiento. Durante esos 18 meses no pasó nada, no cambiaron condiciones, no hubo un cambio en los procedimientos, él no cambió su labor, etcétera, siguió siendo lo mismo, esos 18 meses le hago reentrenamiento, así funcionaría. Pero tengo el trabajador como nuevo, le hago el reentrenamiento como nuevo y a los 3 meses cambia el procedimiento en la empresa. Debo hacerle un reentrenamiento así no hayan pasado los 18 meses. Eso es lo que me dice la norma para concluirles un poco este escenario como tal, ¿ok? Listo. Y en el capítulo, en el título cuarto, vamos a mirar si hay preguntas de esto. Por acá me dice Dudwil Alonso. ¿Y qué sucede cuando se accidenta un rescatista si está afiliado a la ARL? Ok, Dudwil, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros dentro del escenario, y es algo muy interesante validar, si yo soy un trabajador, digamos que yo hago rescate, como un bombero, defensa civil o algo, y tengo un accidente, pues igual yo tengo una ARL, o esa persona tiene una ARL y la ARL le genera cobertura porque pues obviamente está afiliado y tiene una condición de riesgos. Lo que tratamos de decir es la cobertura de la ARL, el Sistema General de Riesgos Laborales, lo va a tener siempre y cuando esté afiliado. Lo que no le aplicaría es el reglamento técnico de trabajo en alturas. Me explico. Él no tendría por qué hacer curso, ese rescatista no tendría por qué yo tener que exigirle el curso de reentrenamiento, por ejemplo, porque él es rescatista como tal y las actividades de rescate están exceptuadas de esa resolución. Ojo con eso, es lo que interpretaría uno en la norma, pero realmente, por ejemplo, en proyectos que yo tengo, las interventorías nos exigen el reentrenamiento, así sea un rescatista. ¿Por qué? Porque no solo es rescatista, es un trabajador de obra que funciona como ayudante o oficial de construcción y también es brigadista y también es rescatista. Entonces, ahí aplicaría ese reentrenamiento en el caso del ejemplo que estamos colocando, porque él no solo es rescatista, sino que también es... Fernando, ¿me confirmas? Dejé de ver mi cámara, ¿se está viendo? Sí, señora. Ah, bueno, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, él es un oficial de construcción, ¿cierto? Funciona como brigadista o tiene curso de brigadista y curso de rescatista, en este caso nos aplicaría. Pero para la pregunta que tú me hacías, efectivamente su sistema general de riesgos laborales para rescatista lo cubriría porque estaría bajo la afiliación que tenga dentro de este tema. Wilmer Humberto, no debemos olvidar que cada labor a desempeñar en alturas debe realizar el requerimiento de claridad. Claro que sí, Wilmer, dentro de esta comunidad vamos a tener una conferencia que se llama Diseños de Puntos de Anclaje y ahí se va a analizar la máxima fuerza de tensión, el requerimiento de claridad y el efecto péndulo. Entonces ahí lo vamos a ver. Sonia Jacqueline, buenos días. La empresa realiza una actividad en alturas no rutinaria que se presenta 2 veces por mes. Mi pregunta es, ¿a ellos se les debe realizar el curso de alturas? Muy buena pregunta, Sonia Jacqueline. Claro que sí. Así tú la hagas una vez al año, pero el hecho de que sea trabajo en alturas le aplica el reglamento técnico completo.
obviamente riesgo de caída de 2 metros de altura, como le estábamos mencionando. Son 2 personas y lo hacen 2 veces al año. Tiene que tener todo: curso de alturas, examen médico, seguridad social, EPPs, puntos de anclaje, líneas de vida, etcétera. Todo lo que dice el reglamento técnico le aplica independientemente del criterio que nos estás mencionando, ¿ok? Magda Alejandra, buenos días. Si la persona hizo curso en el SENA e ingresa a una nueva empresa, ¿también se debe actualizar el reentrenamiento? Lo que dice la normatividad efectivamente es que cuando entras nuevo a la empresa, debes hacer reentrenamiento efectivamente independientemente de donde hayas hecho el curso. Alexander Méndez, el tema son los costos para las empresas pequeñas que subcontratan y tienen varios proyectos y realizan actividades con los mismos trabajadores. Claro, hay un tema de costos, pero pues dentro del marco legal no hay una justificación para decir, por ejemplo, es que el examen médico y el curso me sale muy costoso, no lo voy a hacer porque estaría haciendo un incumplimiento. Entonces, en este caso, habría que planearlo dentro de tu AIU o dentro de tus presupuestos como tal. Laura María, ¿dónde podemos encontrar las grabaciones de esta y otras sesiones? Entras a Posipedia Laura María y ahí puedes encontrar la información relacionada con estas presentaciones. Muy bien, ya somos 383 asistentes y vamos a continuar con el proceso de la resolución 4272. El título cuarto, capítulo 1, habla de las obligaciones y hay 3 definidas: el empleador, el trabajador y la ARL. Vamos a revisar cada una de ellas, que es el foco de esta conferencia en cuanto al cumplimiento del marco legal, porque pues uno sabe lo que tiene que cumplir cuando lo estructura. Ojo con esto, el desconocimiento de la ley no es causa de su incumplimiento. Si yo tengo una norma, ay, es que yo no sabía que era cada 18 meses, no es justificación para su incumplimiento, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del empleador? Evaluaciones médicas ocupacionales. Aquí la pregunta que me hacía, creo que Olga se llama nuestra participante. ¿Qué exámenes se deben hacer? Bueno, les voy a dar un recorderis. La 3673, la resolución 3673 del 2008, daba unos lineamientos para unos exámenes médicos que se debían hacer en su momento. Como esta resolución fue derogada, digamos que ya no son obligatorios esos exámenes médicos que estaban establecidos dentro de la resolución 3673 del 2008. Entonces, ahora, ¿qué exámenes se hacen? Bueno, de acuerdo a la investigación que se ha hecho con los equipos médicos, con otros colegas y todo el tema, realmente el médico determina con la matriz de peligros cuál es el profesiograma que debe tener este tipo, en el profesiograma los cargos que deben tener, los exámenes que deben tener estos cargos. Me explico. El médico ocupacional analiza la condición, la matriz de peligros, alturas, mecánico, locativo, bla, bla, y con base en esa matriz de peligros determina cuáles son las condiciones clínicas que se deben evaluar en cada caso para cada cargo. Para el caso específico de trabajo en alturas, los médicos se pueden guiar de lo que está establecido en los exámenes para conductores. Es una recomendación, digamos que nos han comentado los médicos que se basan en la normatividad que está asociada a los exámenes médicos para conductores, porque digamos que son tareas similares, riesgo 4, riesgo 5, y también, obviamente, en su criterio profesional, de acuerdo a los lineamientos que ellos establezcan con ese profesiograma. Aquí les tengo un ejemplo de una IPS que nos hace los exámenes médicos a nosotros. Obviamente no tenemos logos ni nombres porque no podemos mencionar, pero un ejemplo de los exámenes que ellos hacen son el examen médico ocupacional, audiometría, optometría, glicemia en ayunas, perfil lipídico, el anexo en alturas, anexo osteomuscular, espirometría y electrocardiograma. Ojo, ¿por qué el electrocardiograma? Porque nosotros, el cliente que nosotros asesoramos en uno de los proyectos, tuvimos una vez una situación de afección cardíaca con un trabajador y tuvimos un accidente de alturas por esta situación. De ahí, bajo todas las recomendaciones médicas y todo el escenario, se concluyó que para trabajo en alturas era importante tener un diagnóstico cardíaco para poder estar un poco más tranquilos dentro de este escenario. Pero como les digo, esto es un ejemplo de lo que hacemos nosotros en las empresas con las que trabajamos o las que asesoramos, pero no significa que sean estrictos o que sean, que la ley exija que sean esos, etcétera. Eso lo define el médico ocupacional o la IPS con la que ustedes trabajan. Ahí, por ejemplo, en la diapositiva, no sé si la alcanzan a ver muy bien, voy a leer un poquito más acá porque está muy pequeña. Dice exámenes realizados, pues los que les acabo de mencionar, y resulta que este paciente sale no apto para trabajar en alturas, tiene restricciones ocupacionales para trabajar en alturas, por lo que se recomienda trabajo a nivel de piso y dice temporabilidad 3 meses. Como nosotros no tenemos acceso a la historia clínica y no lo podemos hacer por la 2346, nosotros nos guiamos por este concepto médico y básicamente lo que dice es que él no tiene
autorización para hacer trabajo en alturas. Por lo tanto, solamente puede trabajar en piso. Ahí dice temporalidad 3 meses. ¿Qué puede uno concluir? Que es una condición de paraclínicos o que muchas veces tienen problemas auditivos y es por un tapón de cera que no le sale bien el examen, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Entra el trabajador en un programa de vigilancia, por decirlo así, si lo decide contratar, obviamente, dentro del ejercicio, si es por colesterol, triglicéridos, etcétera, y en 3 meses se hace la toma nuevamente de los exámenes para ver si se valida la restricción, que es importante que tengan en cuenta dentro de este ejercicio, que el examen ocupacional en ninguna parte de la resolución 4272 dice que deba ser anual, ni en la resolución 2346 dice que deba ser anual, habla de exámenes periódicos. ¿Por qué se hacen anualmente? Bueno, porque cada año se revisa el sistema, porque anualmente se hacía, cuando fue la 1409 había reentrenamiento anual, y entonces hagamos reentrenamiento anual y para el reentrenamiento se necesita el examen, entonces de una vez hacíamos el examen anual, pero realmente no hay una condición que diga que sea anual. Usted lo puede hacer antes o lo puede hacer después, eso lo define usted dentro de su profesiograma con su médico y en sus condiciones. No les estoy diciendo que lo puedan hacer antes o después, que no está establecido en la norma cuál es la periodicidad de ese examen ocupacional para el trabajo en alturas. Además de las obligaciones del empleador, pues que les dejo ahí en la parte teórica porque por tiempo no alcanzamos, vamos a detallar algunas de estas y obviamente son las que van a tener, digamos, como relevancia en esta presentación, y las otras les queda como material dentro del ejercicio de consulta en sus diapositivas. Habla también de garantizar la divulgación y actividades de los procedimientos de trabajo en alturas antes de iniciar labores. Una de las preguntas que hacíamos, ¿es obligatorio la divulgación de roles y responsabilidades? Sí, porque el trabajador debe conocer cuál es su rol y su responsabilidad frente al programa de protección contra caídas, frente al trabajo en alturas. Entonces es importante hacerlo y dejar el debido registro de esto como tal. Y es importante los registros de la inspección y mantenimiento de los equipos para trabajo en alturas, también es una obligación del empleador como tal. Uno de los aspectos importantes es que los contratistas cumplan con lo establecido en la resolución 4272, incluyendo su sistema de gestión. ¿Qué significa esto como obligación del empleador? Yo soy una empresa contratante y contrato a mi contratista. Yo tengo que garantizar, así como yo tengo que cumplir con la 4272, mi contratista debe cumplir con la 4272 exactamente igual a como me corresponde a mí, porque soy solidario en cualquier incumplimiento normativo que se tenga. Por ejemplo, yo tengo afiliados a mis trabajadores a riesgo 5 y les hago examen ocupacional de ingreso, pero mi contratista no les hace examen ocupacional de ingreso de acuerdo a lo que está establecido en la 4272. Mi contratista está incumpliendo, yo contrato el personal sin el examen médico, yo soy solidario y también tengo que responder por ese incumplimiento. Entonces es muy importante el tema de la solidaridad que tienen los empleadores con los contratistas en caso de la no implementación de estas medidas. También es importante dentro del ejercicio que tengamos fichas técnicas y manuales dentro de los temas de trabajo en alturas. Hay que tener fichas técnicas y los manuales y todas las inspecciones y documentación que tenga que ver o que esté relacionada con trabajo seguro en alturas. Aquí les traje esta fotografía porque me parece importante. Una de las obligaciones es asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección contra caídas. Y aquí en la fotografía que estamos viendo, una línea de vida vertical utilizada como horizontal, amarrada con un nudo en una estructura áspera como el concreto en una columna, funcionando como línea de vida. Aquí no habría compatibilidad y se estaría incumpliendo la ficha técnica de la línea de vida, porque la línea de vida está diseñada y certificada para línea de vida vertical, ¿cierto? Las fibras y el diseño está contenido para vertical. Si yo la uso como horizontal, estoy cambiando la funcionalidad de esa línea de vida y eso hace que yo genere una desviación de la certificación y estoy generando un incumplimiento del sistema. Entonces, cuando veamos sistemas de protección y veamos líneas de vida, vamos a entrar en más detalle de esta condición. Pero aquí claramente tenemos un incumplimiento de la resolución 4272 en cuanto a lo que le corresponde a obligaciones del empleador. Vamos a ver si hay preguntas. María Lazo, ¿el electrocardiograma es solo para pacientes añosos o para todos? Cuando dices añosos, ¿te refieres a personas mayores como tal? Ok, nosotros tenemos establecido
vuelvo y les digo, el electrocardiograma es una condición que nos surge a nosotros por una necesidad que tuvimos de un antecedente que hubo dentro de una obra. Entonces, para trabajo en altura se pide electrocardiograma para todo el personal, pero eso es un costo adicional que no todas las empresas están dispuestas a asumir. Entonces, hay que revisarlo, obviamente, dentro del presupuesto. Pero yo no soy médico para decir, no, es que si tiene 25 años le hago el electrocardiograma o no. ¿Qué hacemos nosotros? Solicitamos el electrocardiograma dentro de los exámenes como tal y el médico tratante determinará, obviamente, dentro del ejercicio, el tipo de examen que le corresponda a estos trabajadores de acuerdo a su edad, y sus patologías, antecedentes, etcétera. Pero esto lo establecemos nosotros, bueno, la empresa, el cliente como tal, por un antecedente que ya se tuvo. Lorena Cardona, ¿qué vigencia tienen los exámenes ocupacionales? Lorena, te reitero nuevamente, los exámenes ocupacionales como tal dentro del marco normativo no tienen una vigencia, es decir, no hay una norma ni la 2346 ni la 1409, ni la 4272 que diga del vencimiento de un examen ocupacional vence en tal... No, no está establecido. Porque, por ejemplo, tú puedes tener una condición hoy de alturas apto y mañana te accidentas y te cambia la aptitud, entonces ya no vas a estar apto. Entonces puede cambiar de un día para otro. O tienes un accidente y las condiciones de tu lesión de tu rodilla cambian y te pueden generar una restricción. O los paraclínicos, digamos que los exámenes paraclínicos pueden cambiar en 8 o 15 días y puede hacer que una persona apta pase de ser apta a no apta. Entonces no hay una vigencia establecida. Insisto, la gente por lo general los hace anualmente por presupuesto, por facilidad, por costos, porque iba alineado con la 1409, etcétera. Pero no porque haya una norma que determine. Pueden haber empresas que los hagan cada 6 meses, cada 3 meses, cada año, pero eso dependerá obviamente de su profesiograma y de lo que hayan acordado con su médico tratante. Wilmer Humberto, este examen lo realizan para algunas tareas específicas. Asumo que estás hablando del electrocardiograma. Lo hacemos para trabajo en alturas y tareas de alto riesgo como tal, pero les insisto, no es por una requisición normativa, sino es por una decisión de la compañía y del médico tratante en el caso de tareas de alto riesgo. ¿Listo? Ok, vamos con las obligaciones del empleador. Entonces, es importante que el empleador tenga como obligación y se le deben divulgar estas obligaciones, en este caso, asistir a las capacitaciones, cumplir los procedimientos, informar cualquier condición de salud que le genere restricción para trabajo en alturas, utilizar las medidas de prevención y protección, reportar deterioro de estado deterioro de los equipos o de los sistemas que pueda utilizar. Participar en la elaboración y el diligenciamiento del permiso de trabajo. Miren, aquí me voy a detener un poco porque es muy importante que estructuremos ese tema de permiso de trabajo y lo vamos a ver en una conferencia posterior a esta, dentro de esta comunidad, y es qué contiene el permiso de trabajo y quién lo debe diligenciar. En este caso es una obligación del trabajador participar en la elaboración del permiso de trabajo. Y hoy en día, ¿qué hacemos? Hay un permiso, hoy vamos a hacer trabajo en alturas, firmen aquí y vayan a trabajar. Ojo que eso va más allá del escenario de tener un documento. Claro, el documento o el registro nos sirve como soporte de evidencia dentro del marco legal, eso está bien, ¿sí? Y nos blinda y nos ayuda. Pero cumplir un papel por cumplirlo, sin tener el análisis de lo que implica el diligenciamiento del permiso de trabajo, es donde podemos tener la falla dentro del procedimiento y eso puede generar un accidente de trabajo en alturas, en este caso, que es lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, es importante que tengan en cuenta este escenario. Y conocer los peligros y controles que se han definido para realizar trabajo en alturas. Es una obligación del trabajador. Entonces, es obligación del empleador divulgarle los riesgos y los peligros. Y es una obligación del trabajador conocerlos y acatar los controles derivados de los mismos. Entonces, por eso es tan importante. Erika, es que ese trabajador no hace caso, no se pone el casco, no se pone el arnés, etcétera, se me vuelve un peligro. Ustedes deben tener establecidos sistemas administrativos que les permitan hacer controles efectivos porque cuando el trabajador incumple una obligación, yo tengo un incumplimiento contractual y legal que puede hacer que yo inicie un proceso sancionatorio, que obviamente no vamos a tratar acá por temas que no corresponden al tema, pero deben tenerlo muy claro desde el punto de vista jurídico. Erika, es que puedo echar al trabajador porque llegó borracho a hacer trabajo en alturas. Tiene un contexto jurídico muy delicado que se debe revisar. Hoy en día no puede simplemente, no, es que lo voy a echar porque incumplió la política de alcohol y drogas y ya, sino que hay que hacer toda una trazabilidad, hay que hacer una documentación, hay que hacer todo un proceso. Entonces, lo que trato de decirles ahorita es que estos incumplimientos obviamente generan
o pueden llegar a desencadenar procesos sancionatorios sobre un trabajador, pero llegar a un despido o a una sanción severa debe ser consultada desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista contractual para que lo tengan muy en cuenta como tal, ¿ok? Y las obligaciones de la ARL están enfocadas obviamente en prevención y prevención, en asesorar, en llevar todo la vigilancia y control. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de los reentrenamientos? La resolución establece que los reentrenamientos, la empresa debe diligenciar los datos del personal y notificarle a la ARL las personas que están dentro de ese proceso de capacitación y formación. Entonces, ahí tenemos una obligación del empleador y una obligación de la ARL como tal. Es importante algo que mencione, que me voy a detallar acá, y es participar en la investigación de accidentes de trabajo relacionados con trabajo en alturas, que por su complejidad y consecuencia grave en el trabajador requiere la revisión de la competencia obtenida por este a través de procesos de capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas impartidos por el oferente y que debió ser verificado por su aportante. ¿Esto qué significa? Que es obligación de la ARL participar en la investigación de accidentes de trabajo graves, en este caso de trabajo en alturas, porque le está implicando que algo falló dentro de la prevención y promoción, algo falló dentro de los procedimientos, las guías técnicas, las cartillas, el programa de protección contra caídas, etcétera, y se supone que la ARL, o bueno, se supone no, es una obligación de acuerdo al 1295, que la ARL asesore, vigile y acompañe al empleador porque es su aportante como tal dentro de este escenario. Entonces es muy importante tener en cuenta que la ARL nos está apoyando y nos está acompañando, ¿cierto? Pero en el momento que tengamos una investigación, un accidente grave, un muerto, una fatalidad, obviamente la ARL está obligada a participar y ahí es donde empezamos a mirar costuras de cómo estábamos trabajando, qué estaba pasando y ojo con esto que es muy importante que lo tengan en cuenta. La administradora de riesgos laborales es una compañía de seguros como tal, ¿cierto? Entonces genera un pago por el fallecimiento, por la accidentalidad de la persona, la gravedad, etcétera, pero genera un proceso interno administrativo con su aportante. ¿Qué fue lo que pasó? Porque a mí me costó tantos millones pagar a esta persona. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicimos mal? ¿En qué fallamos? Etcétera. Y eso puede llegar a generar un proceso administrativo económico entre las partes por temas, obviamente, de financieros entre las dos partes. Entonces, para nosotros es muy importante como empresa tener una muy buena ARL, un muy buen asesoramiento, un muy buen acompañamiento y nosotros como empresa acatar recomendaciones, hacer actas de reuniones, hacer documentos contractuales, actas, comités, correos, documentos que nos sirvan para evidenciar esa buena comunicación y ese buen manejo entre la ARL y el aportante para que luego no se tengan inconvenientes a la hora de este tipo de cobros que tienen que ver con los procesos de pago de accidentes graves o fatales. Sergio Alejandro, ¿qué tan importantes son los exámenes posincapacidad? Estos son a elección de la empresa. Muy buena pregunta, Sergio. Yo te voy a ser muy sincera. La resolución 2346 habla de hacer exámenes de ingreso, periódicos, de retiro y habla de accidentes posincapacidad. Mi recomendación como experta es que estamos hablando de trabajo en alturas para enfocarnos en este tema. Todo lo que tenga que ver con tareas de alto riesgo es muy importante tener en cuenta la resolución 2346 para la realización de exámenes médicos. No puede ser a criterio como, no, a mí me parece que sí lo debemos mandar a examen posincapacidad o no lo debemos mandar a examen posincapacidad. Es importante que tengan definido un protocolo médico dentro de tu empresa donde definan con el asesoramiento médico, obviamente, de esos exámenes posincapacidad como tal. En el caso de los accidentes, yo no podría decirte, no, si es grave, sí mándalo a hacer posincapacidad, si no es grave, no lo mandes a hacer posincapacidad. Eso lo definen ustedes, como les digo, desde el marco del sistema de gestión y lo que les recomienda el médico tratante. Nosotros en las empresas que trabajamos o que asesoramos como tal, nosotros mandamos a hacer exámenes médicos posincapacidad porque hemos tenido ya antecedentes donde la persona tiene un accidente, ¿cierto?, llega a trabajar y las condiciones pueden llegar a generar otro accidente o generan incidentes como tal. Entonces, siempre preferimos hacer los exámenes posincapacidad de acuerdo a lo que está establecido en la 2346. Pero ya esto deberá ser definido dentro de tu sistema de gestión con la parte de SST y con la parte médica como tal.
Jeffrey Steven, perdón mi ignorancia, es primera vez utilizando esta aplicación, formato de asistencia. Jeffrey, cuando te registras en el webinar, automáticamente ya quedas, digamos, como con la asistencia y automáticamente con participar en más del 80% de la conferencia, te dan tu certificado de participación. Entonces, no hay problema y no es ignorante, es preguntar. Es muy, muy bueno preguntar y salir de dudas. ¿Listo? Ok, dice Sonia Jacqueline Martínez, la actividad que realiza la empresa. Sonia, ya me habías preguntado algo de alturas de si eran 2, ¿listo? Ok, ya te vuelvo a contestar. Dice, la actividad que realiza la empresa es la construcción de domos y cabañas de madera y somos riesgo 3, pero realizamos la actividad de alturas. Como te comentaba, que no es una actividad rutinaria, somos tarea de alto riesgo. Buena pregunta, Sonia Jacqueline. ¿Qué pasa? En este caso, ustedes están haciendo una construcción, ¿sí? Como tal, ustedes dicen, hacen domos y cabañas en madera y somos riesgo 3. Si su ARL los clasificó como riesgo 3, digamos que en ese tema administrativo no tengo yo injerencia como tal. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú haces en ese armado de domos y cabañas, ocasionalmente, una vez al año, cuando vas a hacer el mantenimiento de los domos, me estoy inventando, de las vigas y este tema, de las cubiertas, y haces trabajo en alturas, en teoría te aplica automáticamente la resolución 4272 porque te acoge como trabajo en alturas. Y automáticamente al ser trabajo en alturas se vuelve una tarea de alto riesgo. En Colombia, y te lo voy a decir el 26 de febrero que tengo la conferencia de marco legal en tareas de alto riesgo, en Colombia no hay una norma que diga alturas es tarea de alto riesgo, confinados es tarea de alto riesgo, como si lo hay con las actividades de alto riesgo que son minería, etcétera, que sí están reglamentadas. En este caso, en tareas de alto riesgo no hay una norma que las catalogue como alto riesgo, pero se catalogan como alto riesgo por su alto índice de accidentalidad y su consecuencia más grave es la muerte. En este caso, trabajo en altura sería una tarea de alto riesgo bajo ese contexto que te estoy mencionando. Entonces, mi recomendación es que revises, porque si haces trabajo en alturas, te aplica el reglamento y tendrías que cumplir bajo ese contexto el reglamento, independientemente que estés en riesgo 3, independientemente que lo hagas ocasionalmente. Bueno. Dora Reina, buenos días. ¿Cómo verifico la certificación de una escalera? Ok, la escalera tiene una ficha técnica y tiene un uso como tal. Hay uso doméstico, uso industrial, uso técnico, etcétera. Bajo esa ficha técnica que tú puedes o descargar por internet o que te dé el fabricante, puedes verificar qué tipo de escalera es y para qué está certificada para el uso de la misma. ¿Ok? Bueno, 392 asistentes el día de hoy. No veo más preguntas dentro del escenario y pues bueno, ya se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Llegamos al feliz término de esta conferencia. Aquí tenemos la bibliografía que les puede servir para consultar algo más si tienen inquietudes. Y recuerden que esta comunidad tiene 9 estaciones, de las cuales ya hoy cumplimos una y vamos a ir desarrollando este marco legal en el transcurso de este año. Y bueno, bienvenidos a esta comunidad que siempre será para ustedes y para mí será un gusto estar atendiéndolos en este escenario. Vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Listo, ingeniera. Así es, vamos a iniciar con nuestro sondeo final. Primera pregunta. La norma que reglamenta el trabajo en alturas en Colombia es A. Resolución 4272 del 2021. B. Resolución 1409 del 2012. C. Resolución 3673 del 2008. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Voy a ir contestando preguntas que surgieron acá. Roberto Pacheco, ¿qué se debe hacer cuando las estructuras son artesanales? Roberto, ¿qué es lo que pasa? Que bajo el lineamiento de la 4272, mientras tengas alturas, debes cumplir con los lineamientos que están ahí en cuanto a resistencia de materiales, en cuanto a resistencia de los puntos de anclaje, etcétera. Entonces, es un tema mucho más difícil de atender en este caso, pero si quieres, aquí en la presentación está mi contacto. Si quieres por interno, cuando tengas el espacio, me escribes y te puedo dar una ilustración un poco más de tiempo con este escenario. Bueno. Listo, ingeniera, muchas gracias. Esos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Resolución 4272 del 2021, 95%. B. Resolución 1409 del 2012, 4%. C. Resolución 3673 del 2008, 0%. Ingeniera, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue?
Bueno, nos fue muy bien, quedó muy claro efectivamente la resolución 4272, la que está vigente, y muy buena respuesta. Los que quedaron con la duda, ese 5%, bueno, seguiremos trabajando para en cada conferencia ir reforzando este escenario, pero efectivamente la resolución 4272, la que está vigente para trabajo seguro en alturas. Ok, ingeniera, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los roles y responsabilidades para trabajo en alturas deben divulgarse, notificarse y registrarse. Esto es A, verdadero, B, falso. 15 segundos para que contesten la opción que consideren correcta. Daniela Giral me pregunta, en la empresa en la que trabajo prestamos el servicio de plataformas, elevadores, Manlift, somos riesgo 5, ya que el alquiler se hace con operador. Nosotros solo alquilamos el equipo y el operador, pero no hacemos o prestamos el servicio como tal en la cual alquilan, siendo unas empresas contar con coordinador de alturas. Si tú tienes un trabajador que alquila el servicio, o sea, ustedes alquilan el servicio, el equipo, y tu trabajador es el operador, pero no hace trabajo en alturas, es decir, ustedes, el trabajador tuyo, no hace trabajo en alturas, no le aplicaría como tal el reglamento. Es decir, ustedes lo que hacen es subir y bajar los equipos como tal, no están haciendo alturas. Pero quien tiene la condición de trabajo en alturas, sí le aplicaría ese coordinador y ese reglamento. ¿Listo, Daniela? Gracias, ingeniera. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, verdadero, 100%, B, falso, 0%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniera? Wow, me encanta cuando somos contundentes. Muy bien, efectivamente es verdadera la respuesta. Hay que divulgar roles y responsabilidades y dejar registro del mismo. Entonces, muy bien por los que contestaron 100%. Listo, ingeniera. Muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Los procedimientos de trabajo seguro en alturas deben ser revisados y ajustados cuando A, cambien las condiciones de trabajo. B, ocurra algún incidente o accidente. C, los indicadores de gestión así lo definen. D, todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Me pregunta Paola Luna, buen día, si tercerizo la actividad en alturas, la cual no es frecuente en mi empresa, ¿debo cumplir con la normatividad? Sí. Paola, recuerda lo que dice la norma, te aplica a ti, a contratistas, subcontratistas y tú eres solidario con el contratista o proveedor o subcontratista que tú tengas. Entonces, tú la haces eventualmente y la tercerizas. Eso significa que tú debes cumplir con la resolución 4272, al igual que tu contratista o tu subcontratista, Paola. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, cambien las condiciones de trabajo 6%. B, ocurre algún incidente o accidente. Los indicadores de gestión así lo definan 0%. De todas las anteriores, 94%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue, ingeniero? Muy bien, efectivamente, hoy ha sido muy chévere porque hemos tenido más del 90% positivo. Efectivamente, hay que tener en cuenta todas las anteriores recomendaciones que se hicieron, cambios de condiciones de trabajo por algún accidente, indicadores, etcétera. Se deben actualizar los procedimientos, así lo establece el sistema de gestión en seguridad en el trabajo de acuerdo al 1072 y también la resolución 4272 para trabajo en alturas. Entonces, efectivamente es verdadero. Bueno, muchas gracias. Por acá nos preguntan que cómo pueden acceder a los certificados. Ya Paulita les va a comentar cómo acceden a los certificados y cómo acceden a la información. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos el miércoles 26 con Marco Legal para tareas de alto riesgo. Buen día para todos y felicitaciones a todos los que contestaron adecuadamente las preguntas. Ingeniera Erika, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Queremos hacerle una invitación muy especial a nuestros habitantes del departamento del Huila para que participen en la primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en Seguridad y Salud en el Trabajo, que vamos a realizar este 5 y 6 de marzo en la ciudad de Neiva. Estaremos ubicados en la carrera 5, número 2181, en Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. Ahí podrás aprender y disfrutar de muestras comerciales, diferentes expertos en seguridad y salud en el trabajo, charlas TED inspiradoras, concierto de la prevención, 20 simuladores de realidad virtual y break, souvenir tecnológico y certificado de asistencia. Recuerda, te esperamos en Neiva este 5 y 6 de marzo en los horarios de 8 a 5 de la tarde, jornada continua.
Lo más importante, estará abierto a todo el público y la entrada no tendrá ningún costo. Recuerden, escaneando el código QR que aparece en pantalla, pueden realizar la inscripción y participar. A nuestros asistentes, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y mucha más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos a través de nuestro canal de WhatsApp, Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Finalizamos este espacio educativo dejándolos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.